pues arranquemos, porque como dice la audiencia, está esperando este tema que, pues desde que el hombre puso pie en este planeta, sea cual sea el origen de nuestra especie, ¿verdad? Siempre ha estado preocupado por saber qué va a pasar en las siguientes horas en relación al tiempo atmosférico. Y bueno, con el devenir de los años y el avance tecnológico, pues se ha ido perfeccionando la observación meteorológica y dentro de esa observación meteorológica, la observación de las nubes se vuelve muy, muy importante y muy crucial. De hecho, muchos pueblos todavía en sus tiponimias están aspectos meteorológicos ahí postrados, como por ejemplo Tajín, Tajín que significa en náhuatl lugar de truenos, y que efectivamente en esa zona se suscitan muchos truenos y hay muchas historias relacionadas con las nubes en particular. Bien, pues me permito presentarles este tema que, bueno, a mí me apasiona, 36 años en el área de agroclimatología, me apasiona este tema en particular. Y bueno, eh, ¿quién no sabe de la importancia que tiene la meteorología en muchas actividades y sobre todo la aviación? Y de momento, bueno, aparecen estas caricaturas que nos hacen reflexionar sobre la importancia de saber cuál es el tipo de nube que está presente ahí con nosotros, porque en función del tipo de nube nosotros podemos esperar ciertas condiciones meteorológicas que pueden ser favorables o adversas para una actividad económica u otra. En el caso de la agricultura, ver las nubes en el cielo, pues es posibilidad de ver caer agua benéfica para nuestros cultivos. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que no todas las nubes nos van a precipitar. En ese sentido, nosotros observamos el cielo y de momento vemos pinceladas, ¿no? De momento se nos oscurece el sol, de momento vemos unas grandes torres que por ahí en el firmamento aparecen y quien ha estudiado esto, eh, se sabe sobre las formaciones, los fenómenos físicos que van dando origen a este tipo de formas caprichosas que tenemos en el cielo. Y en ese sentido, también nos preguntamos si es que, ¿cuál es la razón por la cual estas nubes no se caen? ¿No? Son miles de toneladas que están ahí flotando en el aire. Entonces, pues empecemos definiendo qué es una nube para que tengamos el mismo lenguaje y nos podamos entender. Y son esos grandes conjuntos de pequeñas gotas de agua o partículas diminutas de hielo que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Y este punto último es muy importante. Se encuentran suspendidas en la atmósfera. ¿Qué hace que esas partículas estén suspendidas? ¿Qué genera que no se caigan? Porque, reitero, son miles de toneladas las que están ahí flotando. En ese sentido, las nubes se van informando cuando el aire se eleva y ese aire que es calentado por la irradiación terrestre. Entonces, el aire viene, entra en contacto con la superficie terrestre y va a calentarse y va a ascender. Y ese ascenso, que se conoce como movimiento convectivo del aire, va a mantener en flotación a las nubes. Cuando el aire asciende, se va enfriando y al enfriarse aumenta su densidad y tiende a bajar. Y ese descenso genera que al ir en contacto con la superficie terrestre se caliente y vuelve a ascender. Y esto es lo que conocemos como movimiento convectivo del aire. Entonces, esas gotas que son minúsculas, entre 0.004 y 0.1 milímetros, son pequeñísimas gotas, van a estar en suspensión por estos movimientos convectivos del aire, hasta cierto punto en el cual se satura el aire y por gravedad las gotas de agua llegan a la superficie terrestre. Son varias
fenómenos que nos van a originar las nubes, estos factores como la turbulencia mecánica, o sea, el movimiento acelerado de las masas de aire, la convección que estaba comentando en un momento, hace un momento, la ascendencia orográfica, que tengo una imagen para que la visualicen más claramente, y esta interacción de entre masas de aire que conocemos nosotros como frentes meteorológicos. Y esta es la imagen que les comento. Esta es una vista desde la Sierra Madre Oriental en Esperanza, Puebla. Lo que tenemos aquí es el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Aquí el cursor lo estoy moviendo hacia el lado del Golfo de México y en este sentido es hacia la ciudad de Puebla y es lo que conocemos como el sistema Barlovento-Sotavento. El viento llega por cara del Barlovento, al ir ascendiendo en la montaña, ese vapor de agua que contiene la nube, perdón, el aire, se va a ir enfriando y nos va a formar las nubes. Y estas zonas son con precipitaciones mayores de 1500, 2000 milímetros, mientras que ustedes vean del lado del sotavento, vamos a tener aridez y es lo que caracteriza a lo que es el Valle Puebla, Tehuacán, Cuicatlán, ¿sí? La reserva de la biosfera, el Valle del Mezquital, por ejemplo, los valles centrales de Oaxaca, que son característicos de este efecto de la orografía como factor climático, ¿sí? Por un lado, mucha humedad y por otro lado, baja la precipitación. Este es uno de los fenómenos que tiene como efecto la aridez que tenemos en México. Y evidentemente también es importante que nosotros estemos claros en relación a la temperatura de condensación. No es la misma formación nubosa que vamos a tener cuando llega un aire cálido, húmedo del trópico, a cuando se encuentra ese aire cálido con una masa de aire frío. Genera un ascenso más brusco y de ahí que las lluvias son de forma torrencial, pero en breve espacio de tiempo, en el caso de los frentes meteorológicos. Pero en el caso de las tormentas tropicales, sí van a abarcar mayor área de impacto en ese sentido. Bien, al hablar de nubes tenemos que irlas reconociendo de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo a nivel internacional dependiente de la ONU y que México es miembro de él. eh, la ONU nos va a normar, nos va a regular toda la observación meteorológica y asimismo hay un Atlas Internacional de Nubes en la red, consúltenlo, está padrísimo, la edición 2019, si no mal recuerdo, con muchísimas imágenes y nuevas formas que se han ido clasificando. Sin embargo, todas están en función de esto que vamos a ver en este momento, y es que los nombres de las nubes van a estar en una clasificación internacional en función de su forma, de la altura en la que ocurre y si producen o no precipitación. De forma breve, las tres formas básicas, nubes cúmulos, nubes estratos y nubes cirrus, ¿sí? De acuerdo a la altura en la que se encuentran, son nubes altas, nubes medias y nubes bajas. Y bueno, los nombres que se dan a las nubes altas, cirrus, cirrocúmulos, cirrostratos, las nubes medias, altocúmulos, altostratos, y las nubes bajas que no llevan prefijo, estratos, nimbostratos, cúmulos, estratocúmulos y cumulonimbus. Y esto está en la clasificación internacional de las nubes. Son 10 géneros principales y que también tienen especie y que también tienen formaciones anexas y que siguen de alguna manera la clasificación de Linneo que hizo a las especies vegetales. En este caso, Luke Howard, que fue el que diseñó al inicio del siglo pasado la clasificación internacional y que después fue aceptada en la Convención Internacional de Meteorología. Y reitero, el día de hoy hay un atlas de edición 2019, padrísimo en este sentido. Y aquí tenemos ubicadas las nubes altas con su simbología y la base en la cual se encuentran entre los 7000 y los 11000 metros, las nubes altas, las nubes medias entre los 3000 y los 7000
las nubes bajas, que puede estar desde los 100 metros y en ocasiones hasta tocando la superficie terrestre, y es cuando se presentan las nubes stratus, y que vamos a ver a qué se asocian las nubes stratus. Y hay dos géneros de gran desarrollo vertical, que son los cúmulos y los cumulonimbus, y que pueden ir desde los 300 metros hasta la cima más alta de la troposfera. ¿Sí? Esta primera capa de la atmósfera donde se presenta el tiempo atmosférico y es donde se forman las nubes. En este esquema pueden ustedes visualizar la ubicación en la altura de las nubes, y podemos observar que algunos géneros pueden, por ejemplo, las del piso medio, ir un poco al piso superior, al piso alto, o ingresar al piso bajo. Pero estas nubes de gran desarrollo vertical son las que nos van a generar este, mayores tormentas, que son este tipo de nubosidad. Y ahorita vamos a hablar de ellas. Les decía yo, la clasificación habla de género y especie. Así puedo tener un Cirrus fibratus, puedo tener un Cirrus uncinus, puedo tener un Altocumulus spisatus, puedo tener un Altocumulus flocus, un Stratocumulus stratiformis, puedo tener un Cumulonimbus calvus, un Cumulus congestus, y así dirán, ay, ingeniero, pues esto como que está muy chistosito, pero esta observación subjetiva que van a ver ustedes imágenes, la podemos hacer muy objetiva, y eso en función de reconocer estas formas de especies y de estas variedades. Asimismo también de estas particularidades, como es el incus, que es yunque, la mama en forma mamelonada, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si me lo permiten, vamos a ver algunas nubes y vamos a ir platicando ¿qué podemos esperar de este tipo de nubes en el tiempo atmosférico? Por ejemplo, las nubes altas, que se van a caracterizar por estar formadas por cristales de hielo, y evidentemente estas nubes son translúcidas, ¿sí? No impiden el paso de la luz solar, y nos van a estar dando una insinuación de que viene un tiempo frío, de que va a bajar la temperatura. No, no podemos decir que va a bajar mucho, poco, nada. O sea, hay un descenso en la temperatura, ¿sí? Por minúsculo que sea, pero hay un descenso en la presencia de este tipo de nubosidad. Algunos otros hacen referencia en relación a este género cirrostratus, que nos va a formar halos solares o lunares. Y estos halos sí nos pueden presagiar lluvia. No temblores, no se espanten, tanta historia que por ahí sale de que hay un halo, va a temblar, no es cierto. Esto lo que sí nos va a presagiar es que va a haber lluvia en las siguientes horas. Porque si viéramos eh, en forma lineal, voy a hacer aquí en el cursor, si viéramos en forma lineal la formación de una lluvia, tendríamos esto, tendríamos esto. ¿Me explico? Y por la parte delantera van a ir los cirrus, empujados por la parte trasera de la formación de altocúmulos, de cúmulos y cumulonimbus. Entonces, estos halos normalmente son presagio de lluvia en las siguientes horas. Eh, Aquí lo tenemos, el cirrostratus translúcidos en la noche, ¿sí? Eh, Repito, pueden ser halos lunares o solares. Y estas nubes que vemos aquí, que parecen borreguitos pequeños, decía hace un momento, son un presagio de una disminución de la temperatura. Lo que ustedes tienen que tener también en cuenta es que eh, el ver el cielo, o al ver el cielo, no vamos a encontrar un solo género de nubes, ni tampoco va a estar estático este género de nubes, sino vamos a encontrar varios géneros de nubes, y van a ver, si ponen atención ahorita en este instante al cielo y dentro de 10 minutos vuelven a voltear a verlo, van a ver una cosa diferente. Porque esto está en constante movimiento. La atmósfera es dinámica, y más si hablamos de inestabilidad atmosférica, que de este tema
más adelante lo tocaré. Entonces, repito, nubes altas son formadas por cristales de hielo, no nos presagian lluvia, excepto la presencia de halos solares que se asocian a la ocurrencia de cirrostratus. Las nubes medias que van a estar en el piso medio, entre los 3.000 y 7.000 metros, pues ya van a estar más densas, van a estar formadas por partículas de agua, por gotas de agua, y estas sí nos pueden opacar el cielo y formar, por ejemplo, altos stratus translúcidos. Esto sí nos forma lo que se conoce como coronas, coronas solares y coronas lunares. Y también nos presagian la posibilidad de tener precipitación en las siguientes horas. En alguna ocasión me comentaban unos alumnos, cuando veíamos este tema y que les hacía ese comentario, me decían, oiga, profe, pero pues si nada más cayeron unas gotas, es que yo no dije cuánto iba a precipitar. Va a haber ocurrencia de precipitación. Hemos tenido sendos aguaceros después de esos fenómenos atmosféricos luminosos, pero no estamos diciendo que va a llover 50 o 30 o 25 milímetros. Va a ocurrir precipitación. ¿Sí? Ese es el punto. Y con altocúmulos, eh, cuando se dice que el cielo está borregado, borregos grandotes, ¿sí? Vean la diferencia de estos cirrocúmulos, borregos chiquitos, estos son formados de cristales de hielo. Me voy a permitir pasar acá adelante. Estos son altocúmulos translúcidos, son más densos y estos en función de la estabilidad o inestabilidad atmosférica nos pueden ir dando la formación de este tipo de nubes, ¿sí? Que son estratocúmulos. De esto se llega a desprender en ocasiones, lo he percibido yo, ligeras lloviznas, nada para espantarse ni para mojar, sin embargo, sí llegan a desprender algo de precipitación. No es significativa, ¿sí? Como lo pudiera ser la presencia de un cumulonimbus, que vamos a ver más adelante. Y estas nubes, altocúmulos lenticularis, que aquí en la zona central de México son muy recurrentes en la época invernal, por un lado, y por otro lado, en las zonas montañosas. Se dice altocúmulos lenticulares porque vean la forma de lente que tiene, ¿sí? O sea, muchas de estas formas están referenciadas con cosas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, altocúmulos lenticularis no es presagio de lluvia, ¿sí? Simplemente son derivados de las corrientes de aire que están presentes, sobre todo la corriente de chorro o los vientos del norte que luego interactúan en la atmósfera. Acá tenemos altocúmulos stratiformis. Esto sí nos va a generar una disminución de la temperatura y es una lógica. Son nubes más densas, son nubes que opacan el paso del sol y por lo tanto la temperatura disminuye. Estas nubes se presentan casi por la parte frontal de una masa de aire frío, de esas que arriban de Estados Unidos o de Canadá hacia nuestro territorio. Y las nubes bajas, que las vamos a encontrar entre los 300 y en ocasiones tocando la superficie del suelo, de estas nubes sí llega en función de su evolución, a presentarse una precipitación. Sin embargo, vámonos con calma. Los cúmulos, el género cúmulos va a tener tres especies. Humilis, de humilde, mediocris, de medio, y congestus de algo muy congestionado, muy grande. Cuando llegamos a observar estas nubes, principalmente ahí del mes de abril-mayo, y decimos son nubes que no presagian lluvia, están muy separadas unas de otras y son derivadas del calentamiento de esta época de estiaje que ya nos estamos acercando. Sin embargo, cuando estas nubes empiezan a asociarse junto con los estratocúmulos y empieza a haber una convección mayor, sí nos puede formar lluvias y lluvias importantes, porque de los
cumulus congestus, el siguiente paso de formación es un cumulonimbus, y de ellos sí se desprenden sendos aguaceros que hablaré en un momento. Estratos nebulosos, undulatus, les decía yo, eh, son nubes que se van a formar por el enfriamiento nocturno que tiene la superficie terrestre, y por lo tanto el vapor de agua que viene por el viento traído de otras latitudes, al entrar en contacto con esa superficie fría, se condensa y no llega a precipitar, sí alcanza el punto de rocío, y por lo tanto se forman nubes, y podemos ver esas nubes que nos disminuyen la visibilidad horizontal, sobre todo en las zonas montañosas. Aquí tenemos una columna de cúmulos congestos. Aquí tenemos algunos estratocúmulos, y observen ustedes, ya son nubes que van a impedir el paso de la luz solar, y entre más densas estén, más oscuro se ve. Y esta oscuridad está asociada a un género de nubes que se llama nimbostratus, que vamos a ver en un momento más. Pero vean aquí cómo el cúmulus sigue desarrollándose en forma vertical hasta posiblemente llegar a ser un cumulonimbus. Cumulus humilis, que no nos van a producir lluvia, un cumulus mediocris, que estamos hablando de que sí hay aquí gran convección, hay gran calentamiento, son nubes que se forman después del mediodía, ¿sí? Y estas nubes de gran desarrollo vertical es de las que les estoy hablando. Estas nubes de verano que se forman principalmente por este calentamiento que tiene la superficie terrestre, esta gran irradiación que se genera. Y de estas nubes sí se desprenden tormentas eléctricas, se desprende granizo, se desprende aguaceros importantes, ¿sí? Porque normalmente esta transición de cúmulos congestos a cúmulos nimbus calvus, ¿sí? Es de forma súbita. Eso es en cuestión de minutos, cuestión de una hora ya tenemos este panorama en el cielo. Y de estas nubes sí se llegan a desprender estas tormentas muy focalizadas en muchas partes del país y del mundo. Pero cuidado, cuando ustedes vean este tipo de formación, este es un cumulonimbus incus, y esto evidentemente ya es el límite de la troposfera, ¿sí? Donde ya no hay viento, y por lo tanto se empieza a deslizar hacia los dos lados de la nube este yunque, y de él, cuando vean esta formación de nubes, es presagio de caída de granizo y de aguaceros muy, muy torrenciales, ¿sí? Que por ahí luego de este tipo de nubes se desprenden en el mar los torbellinos marinos, las trombas marinas, y en tierra se desprenden los tornados de este tipo de nubes. Acá tenemos un cumulonimbus capillatus incus, acá está la formación del yunque, y aquí están los nimbostratos que normalmente vamos a ver de forma oscura, y estas son nubes de agua. Estas nubes nos van a precipitar lluvia, que puede alargarse 20, 30, 40 minutos hasta una hora. En el caso de la precipitación de un cumulonimbus, normalmente son de 20 a 30 minutos máximo. Y aquí observemos, ¿no? Los remolinos que se forman de tornados por la presencia de la base de los cumulonimbus, donde se desprenden y generan grandes destrozos, ¿sí? Acá tenemos un cumulonimbus con nimbostratos, y evidentemente estas nubes de gran desarrollo vertical, además de la convección, juega un papel muy importante la presencia de las serranías. Entonces, el viento dominante en esta imagen es allá de nuestro frente, de allá viene el viento, y la serranía hace que ascienda la nube, y por lo tanto nos va a ir generando posibilidades de precipitación. Entonces, bueno, ya hicimos un panorama de cuáles son los géneros de nubes presentes. Pues ahora observemos algunas formas caprichosas que se forman. eh, en este caso es una imagen allá en Cabo San Lucas,
son altocúmulos y que vienen por la parte frontal de la tormenta tropical. Este es de la tormenta Opal hace 2 años, allá cerca de, repito, de San José del Cabo y Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Cuando los estratos tocan el piso, pues se forman estas imágenes que cuando vamos en carretera nos disminuye la visibilidad horizontal y es la niebla. Y que para algunos lugares, por ejemplo, allá en el desierto de Atacama, allá en el cono sur, la gente cosecha agua, ¿verdad? Con unas mallas que están frías, llega el vapor de agua, esta niebla se condensa ese vapor de agua y abastece en muchos poblados el agua. Ahora que estamos con esta crisis hídrica a nivel nacional y mundial, bueno, pues veamos estas formas naturales que nos presenta la posibilidad de acceder a esa agua simplemente con un método de condensación basado en el enfriamiento que tienen los metales durante la noche, por ejemplo. De un cumulonimbus, pues vean ustedes, esto sucedió hace 3 años, si no mal recuerdo. Esto es ahí en el norte del país, ahí en Coahuila, ¿no? El tamaño de una pelota de béisbol, quizá, o más grande, ¿verdad? Y todos los destrozos, 11 centímetros, de acuerdo aquí a la imagen. Entonces, el ver un cumulonimbus, pues evidentemente nos está presagiando de una posibilidad de tormenta, ¿sí? Y reitero, y no es alarmismo ni amarillismo, el que veamos un cumulonimbus no nos va a desprender granizo de este tamaño. Nos puede dar granizo de 1 centímetro, medio centímetro, pero finalmente ustedes saben, y en la agronomía, el tamaño que tenga siempre nos va a generar un destrozo en nuestros cultivos, ¿no? Que luego nos maravillamos al ver la Ciudad de México, esto fue el año pasado, con estas tormentas eléctricas que se desprenden de los cumulonimbus y que en muchos lugares del país y del mundo generan incendios forestales que luego son incontrolados y generan grandes pérdidas de masa arbórea, ¿no? Y bueno, los daños que se generan a la infraestructura urbana y a la vegetación, y en este caso nosotros a los cultivos, pues la presencia de granizo que se desprende de un cumulonimbus, reitero nuevamente. Aquí tenemos una imagen, esto era a las 8 de la mañana, andábamos allá en la facultad eh, y se presentaba este halo solar y este halo fue al mediodía y efectivamente horas después hubo ligera precipitación, ¿sí? Aquí tenemos el desprendimiento de la lluvia de unos nimbostratos que estaban en la base de un cumulonimbus allá en el matorral xerófilo en el norte del país. Y bueno, cuando vamos luego en el avión en la noche, pues nos maravillamos con todo esto, ¿no? Y este espectáculo nos permite ver que las nubes no están todas en la misma altura, ¿no? Acá tenemos nubes altas, el cumulonimbus bien desarrollado y evidentemente el yunque que se ha formado en la cima y en la base, pues ahí tenemos las nubes bajas. Esta es una imagen que tomábamos una tarde de regreso hacia la facultad después de hacer una hora de comida y pues veamos todo el presagio que nos presentaba el cielo de lluvia mucho, muy intensa, ¿sí? Eh, Desafortunadamente para el rancho no nos llovió, la lluvia se fue hacia la sierra de Tepoztlán, estamos nosotros en el Estado de México, ¿sí? Y bueno, se fue para allá la lluvia, estuvo bien. Y les decía yo que en el nuevo Atlas ya hay otros géneros de especies de nubes. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Se preguntarán, ¿y qué son esas nubes? Y esto que estoy señalando son estelas de los aviones y que ahora les llamamos o los podemos clasificar como cirrus o como altocúmulos antropogénicos, o sea, que son originados por el hombre. Y obviamente estas estelas se producen por la condensación del vapor de agua que sale y los gases que salen de las turbinas de los aviones.
Y hay observaciones a nivel internacional de la presencia de las estelas, porque esto nos está hablando que la atmósfera está muy fría. Y al haber aire frío en la parte superior, y si tenemos aire frío en la parte inferior, clásico en la zona de valles, ¿qué va a pasar con esta capa de contaminantes? Y está muy asociado estas capas frías que están haciendo como sándwich a la parte caliente con contaminantes y que, bueno, problemas en las ciudades que se han generado por esta situación. Acá vemos los cumulonimbus praecipitatio que están precipitando de forma localizada. Este es lo interesante y característico de los cumulonimbus, que es una lluvia focalizada, no de los estratocúmulos o nimbostratos que sí pueden ocupar superficies mucho mayores, ¿no? Un ejemplo de la formación de nubes por efecto de la montaña. Este es un febrero de hace 3 años, si no mal recuerdo, o hace 4 años en el Pico del Águila y en el Ajusco al sur de la Ciudad de México. Y estas particularidades que luego la gente, eh, pues de forma ligera hace comentarios, ¿no? Este es un altocúmulos mamatus, ¿no? En forma amamelonada. Y esto pues nada más nos va a predecir una disminución de la temperatura, ¿no? Una vista aérea donde vemos eh, aquí ya está viéndose la ciudad, va bajando el avión y vean la nubosidad, cómo está teniendo este desarrollo. Esta tarde, si no me recuerdo, bajaba yo a la ciudad y nos cayó un aguacerísimo fuerte esa tarde. Y esta es otra imagen, vean ustedes el yunque que se está formando. Eh, Fue muy intensa la lluvia ese día, alcanzó los 57 milímetros en espacio de 2 horas con granizo, desafortunadamente. Sí, hubo daños ahí en nuestros cultivos. Este es del año 2015, allá en Cuautitlán. Y una tarde posterior, hacia el fondo, vemos la lluvia y los nimbostratos presentes. Fue una lluvia muy intensa que cayó sobre el municipio de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, estas formas caprichosas, los altocúmulos lenticularis, que nos hablan de estabilidad atmosférica, y es algo muy interesante que ustedes vayan teniendo en cuenta. Vean la formación horizontal de las nubes. Y estas nubes, entre más horizontales sean, pues no nos van a generar precipitación. Y este fenómeno óptico que ustedes observan aquí, lo estoy señalando, son las famosas nubes iridiscentes. No va a haber temblores, no se va a caer nada. Esto simplemente se debe a la difracción de la luz al paso por las partículas de hielo y agua que componen las nubes. Y es un espectáculo maravilloso. Se llaman nubes iridiscentes, ¿sí? La iridiscencia. Entonces, ya casi para terminar, tenemos que tener claridad en dos términos, lo que es la estabilidad atmosférica, qué condiciones nos va a generar la inestabilidad atmosférica y qué condiciones nos genera la estabilidad. Y en particular, hablar de la estabilidad, estamos hablando lo que estamos viviendo ahorita en este momento en el país. Centros de alta presión, cielos despejados, alta temperatura en el día, baja temperatura en la madrugada y en las ciudades, pues concentración de contaminantes, porque el viento sopla muy ligero. Pero cuando hay inestabilidad atmosférica, pues es que la presión atmosférica está disminuyendo, hay una disminución de la temperatura, hay formación de nubes y hay posibilidades de precipitación con mayor cantidad. Y esto, la inestabilidad que luego cuando escuchamos el reporte climático nos hablan de que, ay, y va a llover mucho. Bueno, si vivo en la ciudad, evidentemente el agua como me perjudica porque me inunda las calles, ¿verdad? Pero cuando estamos en el campo es una bendición que esta agua nos riegue nuestros campos. Y bueno, aquí observemos cómo la base de los nimbostratos, ¿verdad? Se empiezan a desgarrar y de hecho ya se veía aquí la lluvia. Entonces, nubes de lluvia, los nimbostratos, los cumulonimbus, los cúmulos congestus y alguna ligera llovizna de altocúmulos
y de estratocúmulos, ¿sí? Acá tenemos otro panorama de nubosidad. Estas nubes las estaba captando en zona costera, ¿sí? Y evidentemente había una baja presión cercana a las costas. Eh, estas dos nubes es la misma nube vista en diferente punto que causó gran revuelo ahora la primera quincena de enero. Desafortunadamente no estuve yo aquí, andábamos de campo con los alumnos y casualmente andaba yo ya por Puebla, por Oaxaca, y no pudimos verlo, pero bueno, fueron imágenes que nos compartieron. Son altocúmulos lenticulares y nos hablan de estabilidad atmosférica, ¿sí? El que vean ustedes una nube no significa que haya inestabilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos estabilidad atmosférica, no llovió, no hubo precipitación, pero vean ustedes aquí la formación de estas nubes y aquí sí hubo precipitación, ¿sí? Entonces, entre más vertical es la nube, menos posibilidad perdón, mayor posibilidad de lluvia, ¿no? Altocúmulos, aquí los tenemos asociados a algunos cirrocúmulos, un- una corona con altos stratos, las nieblas que se llegan a formar, ¿sí? Que nos disminuyen la visibilidad horizontal, son nubes estratos y que se pueden formar por advección o se hace por corrientes de aire horizontales o por irradiación, ¿sí? Cuando la noche se enfría el piso y el vapor de agua al tocar estas superficies frías se condensa y forma estas eh, observaciones. Y para concluir, tener claro que en nuestro país nos estamos ubicados en la zona intertropical entre los 14 y los 30 grados de latitud norte y que en julio esta zona intertropical de convergencia nos va a generar una gran formación de nubes. Y de hecho, cuando sube al mes de julio es cuando vamos a tener la presencia de estos sistemas de baja presión, que las siguientes imágenes, vean ustedes, están formadas por nubes, son puras nubes que se han formado por la evaporación del agua del mar. Y en el centro de los centros de baja presión, cuando llegan a observarse este ojo del huracán, que pueden ser de 50 a 80 kilómetros, donde bajan los aviones, hacen su vuelo y salen para tomar sus datos y decir qué velocidad y clasificar los huracanes. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen de infrarrojo, ¿verdad? Esto rojo implica una mayor celda convectiva, como se dice en meteorología, ¿sí? Y en la parte interna del ojo, calma. Pero vean las nubes que están alrededor o a las afueras del centro de baja presión, son nubes de desarrollo horizontal, son nubes cirrus, cirrostratos, altocúmulos, ¿sí? Y las nubes se van a ir generando más densas conforme vayamos entrando hacia el centro de la tormenta, ¿sí? Y bueno, esta imagen fue muy padre, muy interesante porque salieron muchos memes por ahí con la tormenta tropical José, con el huracán Irma categoría 5, sí, Katia que estaba acá como tormenta tropical. Y dice que ahí va José atrás de Irma, tratando de explicarle que Katia es solo una amiga, pero Irma no le cree y la va a matar. Difícil es el amor. Y bueno, esto nos habla de la inestabilidad que durante el verano esta zona intertropical de convergencia sí genera y que para nosotros es una bendición. Sí, hay caída de casas, de paredes, techos, inundaciones, pero más del 30% de lluvia en verano se debe a las tormentas tropicales en México. Y si no llueve, si no hay tormentas tropicales, tenemos la escasez de agua que ahorita estamos viviendo en las presas, ¿sí? De momento hay noticias y el alarmismo y el amarillismo, ¿no? Insólito. Esto no es insólito. Este es del 2008, esta imagen, y este es de 1998. O sea, la dinámica atmosférica está año con año. A veces se vuelve un poco más intensa o es más visible, pero hoy con las redes sociales que tenemos
y los medios de comunicación, pues es fácil estar diciendo eh, la información de forma ligera, ¿no? Y luego utilizar además membretes de otras dependencias. Entonces hay que poner mucho ojo porque la agricultura está supeditada en gran medida a la lluvia que ocurre y que se desprende de una nube. Entonces recuerden, no todas las nubes nos van a precipitar, pero la precipitación proviene de una nube. Espero que les haya gustado esta charla y haya despertado su curiosidad por ver el cielo de forma más asidua, más allá de verla que si me pongo o saco la sombrilla o la gorra o qué hago. Muchísimas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, si hay tiempo para ella, y si no, pues aquí está mi correo, gmercado@unam.mx, a sus órdenes en lo que podamos apoyarlos. Muchas gracias.